Hola chicos, esta vez vamos a hablar entonces de las reacciones de adición. Les acompaña la profesora Orquídea de la Barrera Paternina y en esta oportunidad entonces vamos a dar inicio a nuestro programa. Recuerden algo, la química orgánica no es como se las plantearon en un inicio. Por eso, cuando les decían que sería todo fácil, que sería todo teoría, pues les mintieron. Vamos a iniciar entonces la parte matemática y un poco de la parte física que conlleva a la química. Y se trata de las reacciones de adición, por ejemplo. Las reacciones de adición son reacciones en las cuales sus átomos adicionales o grupos de átomos se introducen en un compuesto insaturado como un alqueno o una acetona. Un ejemplo de una simple adición es la simple adición del bromo a un doble enlace del etileno. Por ejemplo, aquí tenemos que esas reacciones se pueden dar mediante, y se pueden fijar, aquí tenemos el etileno, que es este señor, tiene dos átomos de carbono unidos a un doble enlace. Entonces el etileno reacciona con el bromo se disocia y ocupa cada uno de los enlaces que ha dejado disponible el rompimiento del doble enlace. Entonces las reacciones de adición se pueden inducirse por electrófilos, por nucleófilos o por radicales libres. Entonces cada una de esas reacciones las vamos a trabajar. ¿Qué tenemos entonces? Que las reacciones de adición electrofílicas son aquellas que involucran la adición de una molécula pequeña a un compuesto orgánico insaturado a través de átomos unidos por enlaces dobles o triples. Se inicia con el ataque de un electrófilo al área molecular rica en electrones. Se piensa que el mecanismo de adición electrofílico es iónico, como es la adición del ácido brómico al etero. Bien, entonces ese mecanismo podríamos decirse que es un mecanismo de una reacción química y es una reacción donde en un compuesto químico el sustrato, es decir, la parte orgánica de la reacción, se pierde un enlace pi para permitir la formación de dos nuevos radicales sigma, enlaces simples. En estas reacciones, los sustratos más comunes tienen dobles enlaces o triples enlaces, carbono-carbono, es decir, alcanos o alquenos. ¿Cómo vemos este mecanismo entonces? Si vemos aquí, tenemos el primer ejemplo de cómo se puede identificar este mecanismo. Sin embargo, podemos decir que la fuerza motriz de la reacción es la formación de un enlace covalente entre el electrófilo del electrófilo. Recordemos que un electrófilo es un sitio reactivo químico atraído hacia zonas ricas en electrones que participan en una reacción aceptando un par de electrones formando un enlace con un nucleófilo. Los electrófilos aceptan electrones, se pueden considerar como ácidos de Lewis. La mayoría de los electrófilos están cargados positivamente. Tienen un átomo que lleva una carga positiva parcial, o bien no posee un octeto de electrones. Recuerden que los electrófilos atacan la zona de mayor densidad electrónica del nucleófilo y los electrófilos encontrados frecuentemente se dan en procesos de síntesis orgánica, es decir, cuando hay un rompimiento queda la carga positiva. Aquí podemos decir que tenemos un electrófilo y este queda la carga, y este señor, como tiene un par de electrones que son atrayentes a este señor, que es el que siente afinidad por los electrones. Bien, entonces continuando con esta información, podemos decir que hablamos de la adición electrofílica y es un caso para los alquenos de dos o más átomos de carbono. Se presentan varios productos isoméricos. El isómero producido dependerá de la estabilidad de los intermediarios posibles, lo cual resume empíricamente la regla de Markovnikov. Entonces, ¿qué nos dice la regla de Markovnikov? Esta es una observación
respecto a la reacción de adición electrofílica. En una reacción química orgánica, la regla establece que con la adición de un reactivo asimétrico del tipo HX, siendo X un halógeno, a un alqueno o a un alquino, el átomo de hidrógeno se une al átomo de carbono del doble o triple enlace con mayor número de átomos de hidrógeno. Y el grupo halogenuro, es decir, X, se une al átomo de carbono del doble o triple enlace con el menor número de átomos de hidrógeno. Pues la regla de Markovnikov fue planteada por el químico ruso Markovnikov en 1870. Es una reacción química encontrada particularmente en la química orgánica. Esta regla establece que con la adición de un reactivo asimétrico del tipo HX, ya se los había dicho, regularmente eso puede ser un hidrácido. Recuerden que los hidrácidos son compuestos en su gran mayoría inorgánicos. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Cuando un alqueno reacciona con agua, por ejemplo, la reacción es catalizada por minerales para producir alcoholes. Un grupo OH se une al átomo del carbono, mientras que, aquí lo podemos ver en este caso con el ácido bromhídrico, mientras que se da un mayor o un menor compuesto. Pues bien, entonces, la base química para la regla de Markovnikov podría decirse que es la formación de un carbocatión, es decir, el carbocatión más estable. En su gran mayoría, cuando tenemos este tipo de reacción, lo principal que nos va a dar es el producto que nos va a entregar por primera vez puede ser este, que es el que tiene mayor probabilidad de que ocurra. Recuerden lo siguiente, en este caso, quien tiene mayor número de hidrógenos es este carbono. Y este es el que tiene menor número de hidrógenos. Por ende, si recuerdan acá lo que les acabo de decir, que el halogenuro se une al átomo del carbono del doble o triple enlace con menor número de hidrógenos. Inicialmente este es quien tiene menor número de hidrógenos. Por eso el bromo se va a unir a este carbono. Sin embargo, puede ocurrir un siguiente producto y puede ser que el bromo no se una a este carbono, sino a este que tenemos acá, al carbono primario. Ambos productos se pueden dar, pero quien se da en gran mayoría es este. Bien, entonces como les decía, que la regla de Markovnikov es la formación de un carbocatión más estable durante el proceso de adición. La adición del átomo de hidrógeno a uno de los átomos de carbono origina una carga formal positiva en otro átomo de carbono formado por un carbocatión, que sería el intermediario. Mientras más sustituido esté ese carbocatión, o sea, cuanto más enlaces de carbono u otros sustituyentes electrodonantes tenga, más estable va a ser, debido al efecto inductivo. Sé que durante muchas clases de química quedamos en esta actitud. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cuando el hidrógeno rompe ese enlace, ese doble enlace, miren. Tenemos un doble enlace, no ha sido sustituido por nadie, tenemos una reacción que puede ser de ida y vuelta, es decir, que es una reacción que tiene doble dirección. Recuerden que esta es una reacción reversible. Entonces, al adicionarle ese hidrógeno, este enlace se rompe y obtenemos un carbocatión secundario. ¿Por qué un carbocatión secundario? Porque está unido a un carbono secundario. Y este hidrógeno queda automáticamente reemplazando a este carbono primario. En este caso recuerden que este carbono tiene más enlaces de hidrógeno y lo hace mucho más atractivo para el hidrógeno. Y quedaríamos teniendo el primer carbocatión, es decir, un carbono cargado positivamente. En este caso tenemos el mismo ejemplo. ¿Qué sucede entonces? Pues entonces tenemos que el doble enlace también va a ser atraído por un hidrógeno y este hidrógeno va a romper ese doble enlace, a lo que podemos tener a un carbocatión primario. En este caso, el hidrógeno, vean lo que aquí se uniría a este carbono, que en este caso ya tenía la presencia de un hidrógeno. Entonces este que tiene dos ya no resultaría atrayente, sino que se uniría
a este y le brindaría un poco de estabilidad. Fíjense que este carbocatión está indicándome que está unido o que la carga se está presentando en un carbono primario. Bien. Aquí tenemos otros ejemplos cuando el ácido clorhídrico rompe el doble enlace. Este doble enlace se ve atraído. Miren aquí. El cloro se ve unido al carbono que tiene menos hidrógenos y el hidrógeno se va unido al carbono que tiene más hidrógenos. Lo mismo sucede acá, fíjense, rompe el doble enlace, este carbono prácticamente no tiene sustituyentes y por no tener sustituyentes de hidrógeno se vuelve atractivo para el halógeno. Y en este caso, el que tenía un hidrógeno, pues se vuelve mucho más atractivo para el hidrógeno, valga la redundancia. Aquí, ¿qué tenemos? Nuevamente, el ácido bromídrico se rompe el enlace. Si se fijan, todos los ácidos que están interactuando aquí serían ácidos inorgánicos, es decir, halogenuros. Fíjense en lo siguiente también, el sustrato, que es la parte orgánica, junto con el reactivo, que en este caso es la inorgánica, reaccionan dándonos un producto. Fíjense que en todos los ejemplos se plantea de la misma manera. Aquí tenemos también este sustrato que sería atractivo para el ácido bromídrico. Este ácido, ¿qué hace? Rompe el doble enlace. Rompe el doble enlace, como lo están viendo aquí. ¿Y qué hace? Resulta más atractivo este carbono que está aquí, lo estoy señalando con el puntero, para el bromo, y este resulta más atractivo para el. Pues bien, entonces ya les había hablado de algo, del efecto inductivo. ¿Qué nos dice entonces el efecto inductivo? Que es un efecto experimentalmente observable en la transmisión de la carga a través de una cadena de átomos en una molécula por inducción electrostática o por la presencia de un medio polar. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto polar neto es un ejercicio ejercido por un sustituyente en una combinación del efecto inductivo y el efecto mesomérico. ¿Pero qué es el efecto inductivo entonces? Pues cuando se habla de él, se habla de una nube electrónica en un enlace sigma heteroatómico entre dos átomos diferentes. No es uniforme, sino que es ligeramente desplazada hacia el más electronegativo de los dos. Esto provoca un estado permanente de polaridad dentro de los átomos más electronegativos. Recuerden algo, debe tener mayor densidad electrónica, mientras que el otro adquiere una diferencia de carga positiva. Entonces, si el átomo electronegativo es luego unido a una cadena de átomos de carbono, generalmente la carga positiva es transmitida a los otros átomos de la cadena. Este es un efecto inductivo receptor, también conocida como menos I. ¿Qué significa? Que él recepta ese grupo electrónico. Bien, entonces, algunos grupos como son los alquilos son menos receptores que el hidrógeno. Son más bien considerados como donadores de electrones y es de carácter de donador de electrón, es el indicado por el efecto más 1. Es decir, el efecto inductivo menos 1 o más 1 depende de que si acepta o dona electrones. Pues como se habla de polaridad, pues hay que tener en cuenta el efecto inductivo dinámico se desvanece rápidamente y es significativo a cortas distancias. El efecto inductivo estático es permanente, más débil, pues implica el traslado sigma fuertemente sostenido. Otros factores más podrán opacar al efecto inductivo, pero él prevalece en el estado normal de la molécula. Es un fenómeno asociado esencialmente a los enlaces covalentes simples. El par electrónico, que es el enlace normal covalente, se desplaza ligeramente cuando en la molécula existe un átomo que ejerza fuerza sobre el par electrónico, una atracción mayor o menor que el resto de los átomos. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la hiperconjugación. ¿Y qué es la hiperconjugación? Es
recordando que María Ángel me preguntó, o más bien quería reconocer qué significaba lo de la hiperconjugación, entonces vamos nuevamente a resaltar esto. Es la interacción estabilizante que resulta de la interacción de los electrones de un enlace sigma. Generalmente pueden ser carbono-hidrógeno o carbono-carbono, con un orbital p adyacente vacío no enlazante o antienlazante, con un orbital p lleno, para producir un orbital molecular extendido que incrementa la estabilidad del sistema. Solo los electrones en los enlaces que son beta al átomo de carbono con carga positiva pueden estabilizar un carbocatión a la hiperconjugación. ¿Pero qué quiere decir beta al átomo del carbono? Pues en química orgánica se hablan de posiciones que serían posición alfa, posición beta. La posición alfa refiere al primer átomo principalmente de carbono unido al grupo funcional. Primero el grupo funcional y el siguiente átomo, o sea el carbono 2, sería el carbono alfa. Entonces, cuando se habla de carbono beta, es el segundo después del carbono alfa. ¿Qué quiere decir? Que sería el tercer carbono después del enlace del grupo funcional. Bien. También podemos hablar de el efecto estérico o impedimento estérico. El efecto estérico es un efecto descrito o efecto de la orientación. Es un efecto descrito por la química orgánica causado por la influencia del volumen de un grupo funcional de una molécula en el curso de una reacción química, en la conformación o en las interacciones intermoleculares de una molécula. Este término fue utilizado por primera vez en 1894 por Victor Meyer, que lo acuñó al observar que algunas reacciones son muy lentas cuando en el área de la reacción hay grandes átomos o grupos de átomos. Hay que tener en cuenta que para que se produzca una reacción entre dos moléculas, estas deben colisionar de forma que su orientación relativa sea la correcta. También se produce este efecto cuando un grupo sustituyente interacciona con átomos o un grupo de átomos de la cadena en la que se incluye, modificando algunas de sus características como la volatilidad o el punto de ebullición. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Cuando hablamos de adición nucleofílica. Pues la adición nucleofílica está dada puesto que las reacciones dan inicio a los nucleófilos y el enlace insaturado debe contener un átomo electronegativo que origina un área de diferencia electrónica en la molécula. Esta reacción es característica de los aldehídos y cetonas y generalmente le sigue la eliminación de una molécula pequeña diferente, particularmente puede ser el agua. Es una reacción de adición donde un compuesto químico, un enlace pi es eliminado mediante la adición de un nucleófilo, creando dos nuevos enlaces covalentes, uno en cada extremo de los que era el enlace múltiple. Las reacciones de adición están limitadas a compuestos químicos que tengan átomos unidos por enlaces múltiples. Por ejemplo, las moléculas con enlaces múltiples carbono heteroátomo como los carbonilos, las iminas o los nitrilos, las moléculas con dobles o triples enlaces carbono-carbono cuando poseen características de electrófilos. Por ejemplo, aquí podemos ver el mecanismo de acción de adición de un grupo nucleófilo. Aquí tenemos un nucleófilo que está cargado negativamente, interacciona con la molécula. Esta molécula rompe el enlace y ese enlace va cargando al siguiente átomo. Fíjense que aquí tenemos enlace carbono-oxígeno. Entonces, como es una reacción reversible, vemos que el nucleófilo se ha posicionado en el carbono y ha cargado negativamente al oxígeno. Aquí tenemos nuevamente una reacción de ácido bórico, en este caso borídrico, el boro,
reacciona y como el boro rompe su enlace y este enlace del boro va a hacer que el oxígeno sienta atracción por la parte positiva, en este caso el hidrógeno, y se lleva el bromo, quedaría en este caso solo. Si se fijan, aquí se cumple que se descarga al oxígeno, perdón, y el hidrógeno queda unido a ese oxígeno y por otro lado quedaría el boro solo. Bien, entonces es importante recordar que las reacciones de adición de un nucleófilo sobre enlaces dobles de carbono con el heteroátomo como carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno muestran una amplia variedad en los enlaces que son polares y existe una diferencia de electronegatividad que significativa entre los dos átomos que lo forman, de forma que el carbono soporta una carga parcial positiva. Aquí tenemos que el carbono quedaría con una carga parcial positiva. Esto hace que el átomo sea el objetivo del nucleófilo. Al carbono quedar cargado positivamente, automáticamente el nucleófilo ingresa, porque rompimos el doble enlace acá. Bien, entonces quedaría protonado positivamente. Este tipo de reacción también es conocida como adición nucleofílica 1 y 2 o adición 1-2. Respecto a la estereoquímica, de este tipo de ataques nucleófilos al producto de la reacción en ausencia de la quiralidad previa en la molécula es el racemato, salvo cuando tiene un centro quiral en alfa al carbono nucleófilo. Y estos sistemas cíclicos o policíclicos, donde tenemos caras diferenciadas produciéndose en general, en estos casos, el ataque del nucleófilo, mayormente por la cara menos impedida. Pero, ¿qué acabo de decir? ¿Qué significa que hable de estereoquímica? Pues la estereoquímica no es más que la parte de la química que toma como base el estudio de la distribución espacial de los átomos que componen las moléculas y cómo afecta esto a las propiedades y reactividad de dichas moléculas. También puede definir cómo los estudios de los isómeros compuestos, que son compuestos químicos, con la misma fórmula molecular, pero diferentes fórmulas estructurales. ¿Bien? Entonces, ¿qué también les acabo de decir? Quiralidad. ¿Qué es la quiralidad? La quiralidad es la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular, como por ejemplo la mano izquierda con la mano derecha. Y por último, les hablé de un racemato. Bien, entonces el racemato o mezcla racémica es una mezcla en la cual dos compuestos químicos con una actividad óptica que guardan entre sí la relación de imágenes especulares son encontrados en proporciones equivalentes, es decir, en L o en D, levógiro o destrógiro. Y aquí hablamos de estereoisómeros que están presentes en un 50%. Dichas mezclas es ópticamente inactiva. ¿Qué son entonces los estereoisómeros? Son isómeros que tienen la misma fórmula molecular y cuadrícula. También en la misma secuencia de átomos enlazados con los mismos enlaces entre sus átomos, pero difieren en la orientación tridimensional de sus átomos en el espacio. Se diferencian por tanto los isómeros de los isómeros estructurales en los cuales los átomos están enlazados en un orden diferente dentro de la molécula. Recuerden que yo les dije en clase que íbamos a trabajar lo que era D o L en los diferentes isómeros siempre y cuando empezáramos a trabajar en la estereoisomería. Entonces, nos plantearon que la química orgánica iba a ser solo reacciones fáciles, un ratico en el laboratorio, pero la realidad es muy diferente. ¿Bien? Entonces seguimos con lo que son las reacciones radicalarias, que hace referencia a las reacciones que se dan cuando los alcanos reaccionan con halógenos mediante mecanismos radicalarios. Dicha reacción supone la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno del alcano por halógenos. Entonces, una reacción radicalaria o reacción por radicales libres es cualquier reacción química que involucra radicales libres. Este tipo de reacción es abundante en las reacciones orgánicas.
¿Cómo sería entonces un mecanismo de reacción radicalaria? Pues primero en la iniciación la molécula del halógeno se rompe de forma homolítica, generando radicales. La segunda etapa de propagación se produce la sustitución de hidrógenos del alcano por halógenos. En la tercera etapa, cuando los reactivos se agotan, los radicales que hay en el medio se unen entre sí y producen la etapa de terminación. Vamos entonces a ver cómo a partir del propano con radiación ultravioleta podemos tener, en presencia del cloro, podemos tener estos tres tipos de productos, es decir, del sustrato, de los reactivos, podemos tener estos productos. Bien, es importante que también tengan en cuenta quiénes fueron los pioneros en este tipo de reacciones. Pues lo tenemos como el descubrimiento del radical trifenilmetilo por Moses Gomberg en 1900, un experimento del espejo del plomo descrito por Friedrich Panet en 1927. En ese último experimento se descompuso el tetrametilplomo a temperatura elevada produciéndose radicales metilo y plomo elemental en un tubo de cuarzo. Los radicales metilo gaseosos son llevados a otra parte de la cámara del gas portador donde reaccionan con plomo en una película especular que desaparece lentamente. Cuando se habla de reacciones radicalarias son partes de la síntesis orgánica y frecuentemente los radicales son generados a partir de indicadores radicalarios como los peróxidos, y muchas de estas reacciones son reacciones en cadena con un paso de iniciación de la cadena, un paso de propagación y la terminación. Bien, entonces vamos a ver el paso a paso de ella. Entonces vamos a tener la halogenación, el método de halogenación del metano como una reacción global. Bueno, entonces la etapa de esta, el metano es una reacción que transcurre con formación de radicales libres y tiene lugar en tres etapas. Vamos a ver la primera etapa. Vamos aquí a mirar, miren, el metano con cloro en presencia de luz o calor formarían el cloruro de metilo más ácido clorhídrico. Entonces vamos con la etapa de iniciación. ¿Qué dice? En el primer paso de la reacción se produce la ruptura homolítica del enlace cloro-cloro. Esto se consigue con calor o mediante la absorción de la luz. Aquí podemos observar que el cloro ha sido roto el enlace y tenemos dos cloros y este punto indica la presencia de radicales. En la etapa de propagación, ¿qué dice? Se trata de una etapa ligeramente endotérmica que consiste en la sustracción de un hidrógeno del metano por el radical cloro formado en la etapa anterior, generándose el radical metilo. Al llevarse un átomo de hidrógeno, este cloro forma el ácido clorhídrico. ¿Y qué pasa? Formaría entonces acá el radical metilo. En la segunda etapa, que es la de propagación, durante la misma etapa, el radical metilo extrae un átomo de cloro de una de las moléculas iniciales. En este caso, esta molécula extrae este átomo, dando el clorometano y un nuevo átomo de cloro, es decir, aquí quedaría un radical cloro suelto. Dicho átomo vuelve a la primera etapa de propagación y se repite. Bien. Entonces, cuando hablamos de este tipo de características, cuando hablamos entonces de esto, estamos diciendo que al comparar las entalpías de etapas de propagación de los diferentes halógenos, se observan importantes diferencias en los calores intercambiados. En el caso del flúor, los pasos son exotérmicos, incluso en la extracción del hidrógeno, con un balance energético global de menos 103 kilocalorías por mol sobre mol. Las energías de activación de los estados de transición en esta reacción son muy bajos. De hecho, lo convierte en el halógeno más reactivo.
hay algo muy importante. En el extremo de la reactividad se encuentra el yodo. Ya les había dicho que es prácticamente el menos reactivo. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando les empiece a hablar de los calores intercambiados en las etapas de propagación, podemos tener en cuenta los siguientes datos. Se muestran les voy a ir informando los calores en las etapas de propagación para la halogenación del metano, teniendo en cuenta si es fuertemente exotérmica o si no lo es. Muy bien, entonces empecemos. Para la halogenación del metano, en este caso, cuando se trabaja con el flúor, tenemos que sería un valor total de menos 103 kilocalorías sobre mol. Para el cloro serían menos 25 kilocalorías sobre mol. Para el bromo, menos 7 kilocalorías sobre mol. Y para el yodo, más 13, o sea, serían positivas, es decir, que no tendría una reactividad este halógeno en el metano. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estabilidad de los radicales, se hace claro la energía necesaria para romper el enlace. Entonces, esto hace referencia al siguiente ejemplo que les planteo acá. Cuando se habla de energía necesaria para romper enlaces, se habla de energía de disociación del enlace. Es una medida de la fuerza de enlace en un enlace químico. Se define como el cambio de entalpía estándar cuando se rompe un enlace por homólisis. Con los reactivos y productos de una reacción, la homólisis es a 0 Kelvin, es decir, el cero absoluto. Así, la energía de disociación de un enlace de uno o de enlaces carbono-hidrógeno en el etano está definido por el siguiente proceso. En este caso, la entalpía sería de 101 kilocalorías mol, es decir, 423 kilojoule mol. La energía de disociación de un enlace también se conoce como entalpía de disociación o entalpía de enlace. En estos términos no son estrictamente correctos, puesto que se refieren a la entalpía de la reacción en condiciones estándar y pueden definirse como kilocalorías o kilojoule sobre mol. Entonces, ¿qué quiere decir con la disociación del enlace? Puede ser a la energía del enlace, que es calculada a partir de la suma de energías de disociación del enlace. Todos los enlaces en una molécula pueden dar un valor. Entonces, ¿qué les dije con fuerza de enlace? Pues bien, la fuerza de enlace se mide cuando dos átomos están unidos mediante un enlace químico y es el grado en el que cada átomo unido al átomo central contribuye a la valencia del átomo central. La fuerza del enlace está íntimamente ligada al orden de enlace. Bien, también les hablé de un cambio de entalpía estándar. ¿Qué me quiere decir eso? Se llama entalpía estándar de formación o calor estándar de formación de un compuesto a la variación de la entalpía que acompaña la formación de un mol de una sustancia en su estado estándar a partir de sus elementos constituyentes en su estado estándar. Lo más estable de un elemento a una atmósfera y a una presión y a 25 grados centígrados. Entonces, esa variación de entalpía de formación se mide en unidades de energía por cantidad de sustancia, es decir, se dan en kilojulios por mol, pero pueden venir dadas en cualquier unidad con las mismas dimensiones. Todos los elementos en sus estados estándares, como el oxígeno, el gas en estado gaseoso, el carbono sólido en forma de grafito, tienen una entalpía estándar de formación de 0 dado a que su formación no se supone en ningún proceso. Entonces, chicos, ¿qué me está diciendo? Aquí al disociarse, en este caso, el hidrógeno forma un radical, en este caso un radical terciario. Ese radical terciario está
dejando de lado a este radical que también quedaría cargado. Este queda cargado y este queda también cargado. Son dos radicales. En este caso el hidrógeno queda con su carga y por eso tiene una energía de activación que se denota con la letra, con esta fórmula. Aquí tenemos a la entalpía, que es la entalpía. Está diciéndome que tiene más, o sea, el signo positivo, 381 kilojoules por mol. Entonces, para recordar, ¿qué es la entalpía? Es una magnitud termodinámica que se denota con la letra H, como ahí la tengo expresada, mayúscula, definida como el flujo de energía en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es el de presión-volumen, es decir, la cantidad de energía de un sistema intercambiada con su entorno. Bien, y en este siguiente ejemplo tenemos otra característica. Fíjense en dónde se encuentra el hidrógeno y dónde se encuentra entonces en este caso el radical. Este se convertiría en un radical primario. Recuerden que primario, secundario, terciario lo denota el tipo de carbono que soporta el radical con el hidrógeno cargado, protonado, aquí tenemos. Y miren que la energía de la entalpía en este caso es mucho mayor, es decir, es mayor romper un enlace primario que romper un enlace terciario, es decir, en este caso romper el enlace de un hidrógeno unido a un carbono terciario tiene menor energía o menor entalpía que romper un enlace de un hidrógeno con un carbono primario. Bien, entonces continuamos. Cuando hablamos de la estabilidad radicalaria, entonces podemos decir que los radicales formados en esta etapa de propagación se estabilizan por la hiperconjugación, término que ya aclaramos en una anteriormente. El orden de la estabilidad de los radicales viene dado por, primero vienen los terciarios, luego los secundarios y por último los primarios. En este caso vamos a representar qué sucedería con ese carbono primario cuando tiene la característica de convertirse en un radical. Y decimos que ese carbono primario pierde un hidrógeno, ¿verdad? Se convierte en un radical primario. En este caso, un radical secundario, ese carbono secundario pierde un hidrógeno y automáticamente pasaría a ser un radical secundario. Aquí lo tenemos. En este caso, un radical terciario pierde un hidrógeno y se convertiría en un radical terciario. Logran interpretar en este caso cada una de las partes de cómo se da la formación en los tipos de radicales. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Ya saben que nos vemos en el foro de Classroom. Podemos utilizar la plataforma de Norma, que también tenemos foros ahí para resolver inquietudes. Cuando algo no nos haya quedado claro, los invito a que lean las páginas del libro de Norma, donde hablan de los mecanismos de reacción. Revísenlos porque es importante que también tengamos nosotros la claridad de que ustedes están interpretando correctamente la información. Bueno, chicos, les deseo un excelente día. Besos, picos y abrazos y que sigan aprendiendo. Lávense las manos y que Dios nos siga protegiendo en este proceso. Muchos éxitos. Chaito.